Miró con pocos trazos invita a un montón de cosas, parecen sencillas y simples y como que vuela muchísimo. Me gustó mucho la muestra porque nos acerca a lo sencillo y su relación con lo poético, con lo elemental de la vida. Un adelantado a su tiempo. Estamos en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la entrada del pabellón de exposiciones temporarias, donde vamos a poder ver una magnífica exposición de obras de Joan Miró pertenecientes al Museo Reina Sofía de Madrid. Tener este patrimonio, esta gran colección del Reina Sofía de obras de Miró en Argentina es, además de inédito, es una alegría enorme porque nos permite a todos los argentinos no tener que ir a los grandes museos europeos o norteamericanos para poder disfrutar de uno de los grandes maestros del arte moderno del siglo XX, como es Joan Miró. Joan Miró es uno de los grandes maestros del arte moderno, junto de los que nacieron en España, junto diría con Picasso y con Dalí. Es una obra particular que remite al mundo infantil, de gestos, de colores primarios y de mucha libertad. Y lo que vemos aquí es un Joan Miró maduro, ¿no? Son los últimos 20 años de su vida, donde paradójicamente, en vez de aflojar con sus búsquedas, las lleva al límite, las tensa, y a mí me parece una de las obras más interesantes de toda su carrera, digamos. Es una muestra donde podemos ver realmente la gran dimensión artística de Joan Miró, con piezas importantes también, porque son enormes pinturas, esculturas. Esta muestra es realmente muy importante porque vemos obra importante del artista, o sea, nos da una idea cabal de sus búsquedas estéticas. No es una muestra, digamos, que refiere a un nombre famoso y son obras menores, para nada. Y tiene la particularidad, la curaduría de esta muestra, de establecer un diálogo y una analogía entre la obra escultórica de Joan Miró y la obra bidimensional, las pinturas, que eso es realmente una mirada muy interesante, incluso para gente que conocemos bien las obras de este artista. Esta obra se llama Mujer, Pájaro, Estrella, homenaje a Pablo Picasso. Es una obra que Miró realizó o comenzó en el año 1965, pero que terminó en 1973, justamente el día de la muerte de Pablo Picasso, y por eso está realizada en conmemoración y homenaje al otro gran pintor español que fue Picasso. Recordemos que también esta es una obra que, al igual que todas las obras de la muestra, pertenecen a los últimos 20 años de la producción de Miró, en donde él juega con los elementos y con la simbología del mismo modo en que lo había hecho a lo largo de toda su carrera, y en donde una de las características que lo va a marcar es la de la economía de recursos, es decir, esta confluencia de la simbología que usa a lo largo de toda su trayectoria como pintor, pero simplificándola en cierto sentido. Este lema que muchas veces se conoce y que viene de las propuestas más constructivas de menos es más, acá también encuentra una clara aplicación, porque Miró justamente lo que hace es una economía de símbolos para concretar su expresión plástica. Lo que vemos entonces acá, y como vamos a ver en casi todos los cuadros de la muestra, es que Miró trabaja sobre fondos monocromos, en la mayoría de los casos blancos, y
a partir de ahí trabaja de una manera muy acentuada las líneas y los contornos de las figuras, por lo general delineadas en negro, y a partir de ahí también comienza a establecer una relación y un diálogo entre vacíos y llenos, como podemos ver en esta misma obra, en donde juega por un lado de una manera muy marcada con los colores primarios y a su vez estableciendo esta relación con entre los blancos y los colores. Es interesante también la relación con Pablo Picasso y con la fecha de la muerte de Picasso, que es 1973, porque para esa misma época, un año antes, en realidad en 1972, Miró había realizado para el Museo de la Solidaridad en Chile una obra que fue la obra, si se quiere, fundacional o la primera obra que llega al museo, y este museo tiene la particularidad de establecer uno de los pocos lazos que Miró tiene con América Latina, porque en este momento el museo había sido creado por iniciativa de una serie de artistas e intelectuales que decidieron apoyar el gobierno socialista de Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular. En esta pintura, Miró lo que hace es hacer alusión a tres símbolos que lo acompañan durante toda su trayectoria, que son la mujer, el pájaro y la estrella. En este sentido, al reunir estos tres símbolos en una misma pintura, en una misma obra, lo que hace también es establecer una relación muy fuerte con la idea de, bueno, su propia cosmogonía, la idea de el diálogo o la fusión entre los aspectos más terrenales, como pueden ser la idea de la mujer y la idea del nacimiento y ese enraizamiento tan fuerte con la tierra, y la unión con lo celeste. Por eso hablamos de una cosmogonía, la unión con lo celeste, que están representados por la estrella y por el vuelo del pájaro. Esta obra, Mujeres, Pájaro en la Noche, nos habla de una cuestión de contrastes entre lo espiritual y lo terrenal, y algo que se puede notar muy bien, por ejemplo, en este caso, en la utilización de los colores, ¿no? Y como siempre también en la realización de una composición sobre fondos monocromos, sobre fondos blancos, pero esta conexión entre el cielo y la tierra, en este caso, se puede ver en la relación que se establece entre el azul de la luna y los colores más terrenos o los colores más terrosos de la parte inferior del cuadro. Muchas veces en los cuadros de Miró tenemos estos trazos, o se adivinan determinados trazos realizados en grafito, que en algunas ocasiones son reminiscencia de otros periodos en los que él trabajaba las telas de una manera más cargada, como por ejemplo en su periodo surrealista. El último periodo de Miró, que es el periodo que abarca esta muestra, Miró, la experiencia de mirar, que son sus últimos 20 años de producción, entre los años 60 y los años 70, porque Miró muere en el año 1981, está caracterizado por una fuerte carga intuitiva en el trabajo sobre la tela, a diferencia por ahí de otros periodos en los que se puede observar un trabajo mucho más meditado y premeditado. En ese sentido, podemos hablar de diferentes niveles en la interpretación de sus telas, de sus pinturas, pero que siempre terminan relacionándose a ese fuerte trabajo que Miró siempre realiza sobre la simbología, ¿no? De nuevo acá, la figura de la mujer, la figura de las constelaciones, bien marcado en este caso a través de la figura de la luna, siempre en cuarto menguante, y del pájaro y su relación con esta conexión entre lo terrenal y lo celeste. De todos modos, la gran carga intuitiva que tiene la pintura de Miró establece infinitos niveles de interpretación. En cada espectador puede haber una interpretación distinta de estas obras.
Las obras de Miró me fascinan por esta obsesión o por esta cercanía que tiene con las mujeres y los pájaros. A través de las diferentes obras, a través de los diferentes materiales con los que ha trabajado, a través de las diferentes formas de expresarse, se acerca a las mujeres y a los pájaros como si de algún modo los relacionara. Dos de sus obras más grandes, de hecho, son El pájaro del sol y El pájaro de la luna. Me fascina esta forma que tiene de hablar desde los colores, de representar desde los colores esta idea de libertad o esta idea de esta unión, esta comunión entre la mujer y el pájaro, que me resulta muy cercana. Yo creo que, cuando a uno le gusta un artista normalmente pasa por la subjetividad, ¿verdad? Por eso es arte. A mí me llega mucho eso. Esta es una muestra maravillosa, es una de las muestras más accesibles que he visto. Por ahí esto tiene que ver con el hecho de, las explicaciones, con el hecho de haber sido como masticada antes, digamos. Eso es lo que me gusta y lo que me hace más cercana a mí, que no soy experta en arte, que apenas soy alguien que le gusta mucho. Miró es uno de los mejores traductores, si querés, de lo que significa esta comunión mujer-libertad. La economía de recursos, tan clara en esta última etapa de Miró, resulta muy específica en una obra como Paisaje del año 1976. Nosotros, si queremos, incluso podemos citar sus propias palabras, ¿no? Cuanto más simple es un alfabeto, más clara resulta su lectura. Y en ese sentido, la utilización de finas líneas, la minimización en el uso de pequeños colores, casi como si fueran pequeños toques, pequeñas pinceladas, como en el celeste y el rojo de esta tela, son un claro indicio de esta afirmación. Esta economía está muy claramente planteada también en la utilización de los colores, siempre la utilización de los tres o algunos de los tres colores primarios, como por ejemplo en este caso el azul y el colorado, que también hacen reminiscencia a la constante utilización de constelaciones. En este caso podemos ver, por ejemplo, la estrella como siempre representada en la intersección de 5 finas líneas negras, o por ejemplo en estas otras, por ejemplo con la aplicación del color azul y del color negro, o el sol, que muchas veces está representado a través de zonas o superficies de aplicación, ya sea expandidas o más contraídas, como en este caso del colorado. La conjunción del trazo con la aplicación del color también determina en una pintura como Paisaje el equilibrio de una tela que está como muy cargada a nivel composición por las líneas negras hacia la derecha del cuadro y por un simple toque de un color contrastante como el colorado en el lado opuesto. Como siempre, un monocromo blanco trabajado sobre una tela sin preparar, que a su vez también hace muy palpables y muy visibles las texturas y las distintas pinceladas de la materia, como en este caso es el óleo tan característico de la pintura de Miró. Muchas veces se hace referencia a la pintura de Miró como una pintura infantil, como una pintura que gusta mucho a los niños porque se sienten identificados, pero lo que es importante recalcar es que esta simplicidad en la aplicación de los recursos son el resultado de una constante introspección del artista en relación a su obra. En estas pinturas más minimalistas, si se quiere llamarlas por ahí con alguna categoría, logra transmitir de una manera bien palpable esa enorme carga espiritual que él siempre busca plasmar en sus obras. Cuando hablamos de la influencia en Miró de movimientos como por ejemplo el expresionismo abstracto o el informalismo español,
Lo que es interesante también es hablar como de una doble vía de influencias, porque si bien Miró es un artista que, bueno, por algo se puede mantener tan vivo hacia su etapa final de producción, también fue un artista que a través de sus obras influenció muchísimo en estos mismos movimientos, en artistas como Jackson Pollock o Mark Rothko, por ejemplo. Al trabajar con una tela en crudo, como es el caso de esta obra, una particularidad que podemos notar es el trabajo sobre una tela que ya había estado pintada o por lo menos bosquejada para otra obra anterior. En ese sentido, por debajo de la aplicación de capas pictóricas o por debajo de la aplicación de la pintura, podemos observar la traza de distintos grafismos que nos dan la pauta de que esta es una tela que Miró había utilizado con anterioridad. Los símbolos constantes que aparecen en la producción de Miró y que aparecen aún en esas pinturas que nosotros llamamos más intuitivas, nos dan la pauta de que son elementos que aparecen y reaparecen constantemente a lo largo de toda su producción, como por ejemplo es esta relación que Miró establece entre la figura de las mujeres y la fertilidad o la tierra, que está bien presente en esta obra, que lleva ya de por sí el título de Mujer y además que da la pauta de una serialidad, porque esta sería Mujeres 6, es decir, hay otra serie de pinturas relacionadas con esta misma obra, así como hay cantidad de obras en la muestra que hacen referencia a la figura de la mujer, a la figura del pájaro, a la figura del sol. Lo que más me gusta del arte de Miró es la simpleza en los trazos, el uso de los colores básicos y el negro te permite trabajar con niños pequeños, como trabajé mucho tiempo, y acercarlos porque parece que es muy fácil trabajar y a los niños chicos los invita a animarse, a hacer trazos con un solo color, luego rellenar, pintar. Parece una obra como muy sencilla, muy simple y abarca muchísimas cosas, y es muy amplia. Miró con pocos trazos, te invita a un montón de cosas, a que pienses, que mires, que disfrutes, a partir de cosas muy, parecen sencillas y simples y como que vuela muchísimo. Desde muy temprano en su carrera, el interés de Miró por la escultura está muy vinculado a un concepto que arrastra ya desde su periodo surrealista, que está relacionado a la disolución o la fusión de las técnicas que él sintetizaba en el concepto de antipintura, ¿no? Miró busca vincular en este periodo, y esta muestra también busca vincular su producción pictórica con su producción escultórica. Es por eso que en las salas vamos a encontrar un constante diálogo entre pintura y escultura, entre la bidimensión y la tridimensión, y vamos a ver cómo su universo simbólico se va repitiendo constantemente y se establece un ir y venir entre los símbolos que ya mencionamos, mujer, pájaro, estrella, constelaciones, tanto en la pintura como en la escultura. Hay varias cuestiones que podemos encontrar en la obra de Miró, en las esculturas de Miró a partir de los años 60, que están vinculadas por un lado a la utilización de los objetos encontrados. Esto es un aspecto que también se relaciona con su primera etapa como artista, pero que en este caso él elige a estas obras ensambladas después realizarlas o obtener sus piezas finales a través de la fundición en bronce. En ese sentido se establece un diálogo bien interesante entre lo que es la tradición de la escultura, cuyos materiales más conocidos son el bronce o la piedra y el mármol más específicamente, y la cotidianeidad y la fragilidad de estos materiales que llamamos materiales encontrados.
El Rey Guerrero es, en cierto sentido, una reflexión irónica sobre la idea de poder. Y esto es algo que podemos ver, por un lado, en la utilización de estos materiales cotidianos que establecen una clara oposición con la idea que se tiene, por ejemplo, de monumento, ¿no? El monumento como obras muchas veces emplazadas en espacios públicos dedicadas a conmemorar a héroes o a grandes figuras de la historia, que por lo general son piezas monumentales realizadas a gran escala y que se valen de los materiales que son los más nobles o los más tradicionales en la práctica escultórica, como el bronce o el mármol. En este caso, esta idea de la desjerarquización, por un lado en la utilización de la escala y por otro lado en la utilización de estos materiales, nos hablan a su vez de esta reflexión sobre, si se quiere, la historia misma de España, ¿no? A la salida del franquismo que se da hacia mediados de los años 70 en España y que puede quedar plasmada en esta desjerarquización de los materiales nobles de la escultura y a su vez también en la desjerarquización de la idea, si se quiere, de héroe o de personajes emblemáticos de determinadas naciones. Las esculturas me parecieron más atractivas, aunque hay algunos lienzos que están, sobre todo este, muy atractivos. Me gustó mucho la muestra porque nos acerca a lo sencillo y su relación con lo poético, con lo elemental de la vida, con lo poco y su relación poética, lo que él quiere mostrar, su poesía a través de sus pinturas, de sus muestras. Cabeza de Toro es una obra que Miró realiza en el año 1970, al igual que la mayoría o todas las obras que él realiza en estos años, es una fundición en bronce, pero que es resultado del ensamblaje de distintos objetos encontrados que él utilizaba para realizar sus piezas en estos años. Si bien como resultado final de la pieza está realizado en bronce, nosotros no podemos conocer la totalidad de los elementos que componen esta pieza, en este caso sí sabemos que hay una referencia muy fuerte a la realidad a través de la utilización para la realización de esta escultura de un asta real de toro. Si vamos a hablar de la reminiscencia de los movimientos artísticos del siglo XX, este fuerte interés por la materia que se puede contemplar en la rugosidad de este bronce patinado establece una vinculación muy fuerte con el movimiento informalista y toda esa carga de subjetividad y de emocionalidad que el informalismo supuso para el arte español puntualmente y para el arte internacional también en general. Mujer Sol es otra de las esculturas que Miró realiza a fines de los años 60 y en este caso nuevamente tenemos una pieza final obtenida a partir del ensamblaje de distintos objetos de uso cotidiano, como es en este caso la utilización de un rosco de pan que oficia las veces de la cabeza de esta mujer, en donde también podemos encontrar otros objetos de la vida cotidiana, como por ejemplo una vasija rota. En este caso, entre el título y los distintos componentes formales de esta obra, también se puede encontrar un interesante diálogo entre la idea de lo masculino y lo femenino, ¿no? Es decir, la idea de la mujer por un lado, pero también las fuertes connotaciones masculinas que tiene la figura del sol, que a su vez también tiene un interesante contrapeso con esta pequeña figura lunar que atraviesa el rosco que hace las veces del sol.
la idea de lo simbólico, la idea de la unión entre los pares opuestos, como por ejemplo entre lo terrestre y lo celestial, como por ejemplo se da en el homenaje a Picasso, o en la fusión entre hombre y mujer, o entre lo femenino y lo masculino, es algo que es bien característico y que encontramos presente en todas estas esculturas y pinturas que componen la muestra.